El tema de hoy se llama ¿qué soy yo? La pregunta es, ¿qué soy yo? ¿Una casa de muerte o una casa de vida? ¿Por qué esta prédica? Hace unos días tuve una plática con el pastor Roberto y el pastor Roberto me decía que veía casas derribadas, casas oscuras y en tinieblas, casas en las cuales la gente que vivía ahí estaba en oscuridad y todo era desorden. Eso conmovió mi corazón, y más saber que algunas de las casas eran de algunos de los hijos de aquí adentro. ¿Quiénes? Pues no tiene caso que te diga quiénes, pero tú sí puedes discernir quién está en este tipo de casas, casas de vida o casas de muerte. Vamos a la palabra, Segunda de Crónicas 34, 1-8. Segunda de Crónicas 34, del 1 al 8. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra nos dice: el reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué hizo Josías? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Amén. Reformas de Josías. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manases, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Hoy podemos ver cómo hay casas, como lo vio en el sueño el pastor Roberto, casas destruidas, casas que están en tinieblas, casas que no se han permitido que la luz de Jesucristo alumbre sus vidas. ¿Por qué? Porque el pecado ha sido tan tremendo que ha impedido que ustedes puedan ver la luz de Jesucristo a través de su palabra. Hay una confusión tremenda en el pueblo de Dios. Muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, muchos falsos hermanos, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros se han encargado de distorsionar la verdadera doctrina de Dios. Y por eso es necesario que nosotros nos volquemos verdaderamente a la búsqueda de la palabra de Dios. En este capítulo de Segunda de Crónicas 34, más adelante en el versículo 15, dice que fue hallado el libro de la ley. El libro de la ley perdido durante 70 años era el libro de Deuteronomio, un libro donde se marcaba la bendición cuando hacías las cosas que Dios quería, y es un libro donde se marcan las maldiciones cuando no hacemos las cosas de Dios correctas. Y tú podrías decir, bueno, si no conozco bien la palabra de Dios, ¿cómo sé que es pecado o no? O si tiene repercusiones en el mundo espiritual o no. Quiero decirte que aunque seas ignorante, que aunque no conozcas la palabra de Dios, que aunque no le busques, que aunque no la leas, el pecado es pecado. Ante los ojos de Dios es pecado, aunque tú estés ignorante de que lo sea. ¿Qué quiere decir? Que todo pecado trae una consecuencia en el mundo espiritual.
Y esa consecuencia es que tu vallado, que tu fortaleza, que tus muros de protección a través del pecado vayan cayendo, se vayan desmoronando, que se vayan quitando piedra tras piedra. Y cuando la muralla queda sin protección, los enemigos entran muy fácilmente. ¿Y a qué entra un enemigo? A destruir, a robar y a matar. Amén. Podemos ver cómo Josías busca siempre estar delante de la presencia de Dios. Dice en su palabra que él, déjenlo abro aquí. ¿Por qué no abre? Ya abrió. Ok. Dice que él desde la edad de 8 años tomó el trono. Y desde la edad de 8 años se dedicó a buscar al Señor. ¿Quién era su sacerdote o bien su padrastro o su padre espiritual? Era Joaida, era un sacerdote que se encargó de cuidarlo, se encargó de enseñarle los principios de Dios, las bases de Dios. Hoy tú estás aquí delante de Dios, ¿para qué? Para ser enseñado, para ser instruido. ¿Por quién? Por un sacerdote que ha puesto el Dios Altísimo. Pero sin embargo, por más que el sacerdote se esfuerce por enseñarte, si tú no prestas atención y si tú no haces caso a lo que el sacerdote te dice, te es pecado. Hay un versículo en Deuteronomio, no me acuerdo la cita, donde dice que si tú vienes a un pastor, si tú vienes a un sacerdote pidiendo consejería y no la haces conforme te dice el pastor o el sacerdote, te es pecado. Y dice, más valiera la muerte tuya. Este pecado es de muerte. Si tú quieres consejería, tienes que venir con un corazón humilde, sencillo, buscando la dirección de Dios. Pero si realmente no vas a hacer caso de lo que te diga tu sacerdote, mejor ni vengas. Puedes morir. Y no me refiero a una muerte física, sino a una muerte espiritual. Se te contará como rebeldía. Y la rebeldía es un pecado de Dios que te aleja delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros ¿cómo podemos ser casas espirituales? El rey Salomón construyó un templo grandísimo. Como ese templo no ha habido otro. Un templo que a la fecha de hoy valdría $5 billones. Muchísimo dinero. Más que la Casa Blanca, más que el Taj Mahal, más que muchos edificios juntos. Muchísimo más. Todo era recubierto de oro. Pero ahí lo que hizo el rey Salomón era hacer una oración para que la presencia de Dios llenara ese templo. Y durante muchos años el Dios Todopoderoso vivió en un templo hecho de manos de hombres. Mas sin embargo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahora ya la presencia de Dios ya no está en un templo hecho de manos. Ahora en la presencia de Dios, a través de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, Él habita dentro de nosotros. Y entonces nuestro cuerpo se convierte en una casa espiritual. Si está Jesucristo en nosotros, será una casa de vida. Pero si está el enemigo en cada uno de nosotros, ¿qué será? Una casa de muerte. Nos conviene a nosotros posicionarnos en un lugar de bendición. Vamos a 1 de Pedro 4:17 y dice así. 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios quiere que el juicio empiece en la casa de Dios. Es por eso que Dios trae tribulación y prueba a cada uno de nosotros. Su juicio hace que nosotros nos confrontemos delante de Dios, nos pongamos cara a cara a Dios y entonces reconozcamos en qué áreas de nuestra vida estamos mal. Es la única manera, a través del juicio de Dios, donde nos damos cuenta que estamos pecando o que estamos equivocados. Si no hubiera esta confrontación con Dios, nosotros seguiríamos tan campantes, pensando que estamos haciendo bien, y a lo mejor estaríamos en caminos de muerte. Recuerden que al hombre hay caminos que le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte.
En Ezequiel 3:17 dice la palabra: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hoy no te estoy hablando como sacerdote, quiero que te enfoques en esta palabra. Dice, hijo de hombre. ¿A quién le está hablando? A cada uno de ustedes. Y les dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Tú eres un atalaya, tú eres un vigilante. Tú debes de estar atento a todas las cosas que están pasando a tu alrededor. ¿Para qué? Para prevenir los ataques del enemigo, para hacerle frente al enemigo antes que toque tu puerta, antes que toque tus cosas. Hay un simbolismo acerca de lo que es Jerusalén, Judá e Israel. Jerusalén representa el espíritu del hombre, Judá representa el alma del hombre, Israel representa el cuerpo del hombre. ¿Ok? Si nosotros nos posicionamos de este versículo que dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, ¿qué quiere decir? Que tú, hijo de hombre, tu espíritu es el atalaya sobre tu cuerpo. Tu espíritu debe de estar al pendiente que está recibiendo tu cuerpo. Tu espíritu debe estar al pendiente que está recibiendo tu alma. Tu espíritu tiene que estar alerta a toda situación que pudiera venir a tu vida. ¿Sí estamos entendiendo? Tu espíritu es el atalaya. Tu cuerpo es Israel. Judá es tu alma. Tenemos que cuidar que entra a nuestra vida. Vemos ahí que a pesar de la edad de Josías, que tenía 8 años de edad, él buscó de Dios. Hoy tu edad no debe de ser un impedimento para que tú busques de Dios. El hombre de Dios se caracteriza por marcar diferencia. Cada uno de nosotros debe de marcar cierta diferencia. Amén. Vemos que este rey buscó a Dios desde muy pequeña edad. Él se movió en piedad y en excelencia, buscando un carácter santo delante de la presencia de Dios. Hoy yo te voy a preguntar, ¿cómo es tu carácter delante de Dios? ¿Cómo es tu carácter delante de tu esposa? ¿La maldices? ¿La bendices? ¿Cómo es tu carácter delante de tus hijos? ¿Enojón? ¿Gruñón? ¿Cómo es tu carácter delante de los demás? Tu carácter representa lo que eres. Tu carácter estás diciendo si eres una casa de vida o eres una casa de muerte. Lo que sale de tu boca va a representar lo que va a marcar la casa donde vives. Hay casas que están inclinadas a casas de muerte, de destrucción, porque de su palabra han puras maldades. De la boca salen maldades, maledicencias, maldiciones a la esposa o al esposo o a los hijos. Estás inclinando tu casa a la maldad. Amén. Dice la palabra de Dios que Josías tenía 8 años cuando recibe el reino. Mas sin embargo 12 años después está haciendo medidas drásticas para erradicar toda la idolatría en el pueblo de Israel, en Jerusalén y en Judá. Y termina de hacer esta abolición de ídolos a los 26 años de edad, 18 años después. ¿Cómo le hizo el rey Josías para llevar a cabo esta tarea tan difícil? ¿Sabes cómo? Buscando a Dios con rectitud. Cuando tú verdaderamente quieres abolir los ídolos que hay dentro de tu cuerpo, tienes que buscar a Dios con rectitud. ¿Qué pudiera ser un ídolo dentro de tu cuerpo? El egoísmo, la vanidad, el orgullo, la soberbia, la perversión sexual. Eso puede ser un ídolo que está dentro de ti. Josías se encargó de desbaratar todo esto, buscando en rectitud al Señor, anhelando su presencia.
Josías rompió con todos los esquemas familiares, quebrantó con todo lo que tenía en la sociedad, todo lo que le marcaba la sociedad. Hoy tú tienes que entender que tienes que romper estos diseños. ¿Y cómo los rompes? Hay cadenas malditas generacionales que te persiguen, que tienes que romperlas, que tienes que desbaratarlas. Mira, hay familias que están tan llenas de perversidad que mejor valdría alejarse de ellos. Josías se tuvo que alejar de ellos. Josías tuvo que matar sacerdotes que adoraban a los altares, a los ídolos. Josías tuvo que sacrificar a sus propios familiares que adoraban ídolos. Atalía era una reina que gobernaba porque Josías era pequeño, tuvo que ser muerta. Atalía es la que se encarga de dar muerte a los profetas de Dios. Josías, su padre, era un rey malvado y perverso que adoraba ídolos. Se llamaba Amón. Y el papá de Amón, Manases. Estos dos reyes malvados adoraban ídolos. Mas sin embargo, si tú te das cuenta, en la palabra de Dios dice que Josías buscó al Dios de sus padres, de David. No menciona ni a Amón, ni menciona a Manases, menciona a David. Tú y yo tenemos que buscar verdaderamente aquello que nos va a edificar, aquello que verdaderamente va a nutrir a mi familia, aquello que va a fortalecer mi vida. Tú y yo como hijos no podemos estar reproduciendo la maldad y el pecado de nuestros padres. Tenemos que romper esas cadenas malditas de iniquidades que vinieron persiguiendo la vida de nuestros ancestros. Y la única manera de romperlos es ponernos en la rectitud de Dios, aprendiendo su palabra, buscando de Él. Amén. Él tomó una decisión: romper los esquemas de su familia y de su sociedad. Hoy tú tienes que buscar una solución: romper esos esquemas de la sociedad y tu familia que te han marcado. Hay cosas que no son de Dios y que tenemos que destruirlos. Amén. Nosotros tenemos que tener una decisión personal de romper todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos maldice. Amén. El hombre de Dios se caracteriza por limpiar toda mancha de pecado. Muchos de nosotros pensamos que el pecado, pues hay pecados pequeñitos, pecados grandotes, pecados enormes. ¿Sabes qué? Dios no lo ve así. Para Dios todos son pecados. Todo lo malo es pecado. Y Él no ve un pecado a la ligera. Para Él es de desagrado. Amén. Tú podrás decir: es que yo tengo razones para pecar. Mi esposa no me entiende y la amante sí me entiende. O mi amante sí me entiende y yo no entiendo a mi mujer, como quien dice. Tú podrás buscar excusas: es que me drogo, es que tomo alcohol por diversión o para mitigar mis penas, mi dolor. Tú puedes decir: es que me voy a divertir con mis amigos, dejo a mi esposa porque ya estoy cansado y fastidiado y me hace la vida imposible. No, Dios nos llamó a vivir en unidad, en amor. No podemos tener excusas ni pretextos delante de Dios. Dios no va a tomar tu pecado a la ligera. Para Él no hay pecado pequeño. Él no va a minimizar los hechos como tú los minimizas. Tus excusas para Dios no le valen. Tu pecado es pecado. Pero a través de la aflicción, Dios busca que tú seas quebrantado, que te arrepientas y que busques verdaderamente de Él, que busques su corazón, que actúes con rectitud. Pero hay hombres muy soberbios, hay hombres muy duros, hay hombres muy rebeldes o mujeres que tienen que pasar por un proceso muy difícil. Yo era un hombre soberbio, como les había dicho muchas veces. Tuve que pasar por un quebrantamiento de 8 años, muy difíciles. Pero Dios lo tiene que hacer hasta que nuestro espíritu
se quebrante delante de Él. Nos conviene humillarnos delante de Él. Nos conviene buscar de Él antes de que seamos quebrantados, antes de que seamos destrozados. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, pero es necesario que haya disposición personal. Muchos queremos que Dios obre, que Dios haga la obra, que Dios nos transforme, que Dios nos cambie. Pero ¿sabes qué pasa en la realidad? No tenemos la disposición de que Dios esté trabajando en nosotros. Le decimos a Dios: Dios, sí trabaja en estas áreas de mi vida, pero estas no las toques. Dios, sí trabaja en mi esposo, en mis hijos, pero en mí no trabajes. Trabaja en ellos. Ellos son los que están mal. Ellos necesitan un cambio, no yo. El cambio comienza en cada uno de nosotros. Y muchas mujeres dicen: es que yo no voy a cambiar hasta que Él cambie. O porque yo tengo que cambiar y Él no. Dios no trabaja así. Dios trabaja en la vida personal de cada uno de nosotros. Dios trabaja dentro de nuestro corazón. Josías se encontró con muchos problemas a través de esto. Él estaba mortificado por todo lo que estaba pasando en los lugares altos, por todo lo que estaba pasando en el templo de Dios. El templo de Dios se encontraba derrumbado, vacío, deshecho, arruinado. Los levitas habían huido cada quien a su casa porque el pueblo de Israel no podía mantenerlos. Más bien no les ofrendaban y no les diezmaban. Al no tener de dónde comer, los levitas se fueron. No había quien ministrar a la casa de Dios. Hoy yo te pregunto a ti: ¿hay alguien que ministre tu casa? Estoy hablando de tu casa, tu ser espiritual. ¿Hay alguien que ministre tu casa? Ese alguien eres tú mismo, el espíritu que está en ti. Tu espíritu es el que tiene que ministrar tu casa. Pero dejaste al levita que se fuera, dejaste al sacerdote que se fuera y pusiste por gobernador a tu alma, o pusiste por gobernador a tu cuerpo, dándole rienda suelta al pecado. O si tu alma está gobernando a través de las emociones, a través de una mente caída. ¿Dónde está el sacerdote de tu cuerpo? ¿Dónde está el Espíritu de Dios que tiene que ser levantado? Necesitamos permitirle la entrada al Espíritu Santo para que esté ministrando tu espíritu y tu espíritu cobre vida y realmente pueda ministrar tu alma y pueda ministrar tu cuerpo. Pero si no andas en la rectitud de Dios, va a ser muy difícil que tu ser espiritual pueda ser sanado. Amén. Necesitamos ir a lo profundo. Necesitamos entender que Dios es el que nos va a fortalecer cuando queramos cambiar. Vamos al versículo 3 de este capítulo. ¿Qué nos dice el capítulo 3? Y nos dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Para que tú puedas ser transformado y cambiado, tienes que buscar, tienes que anhelar la presencia de Dios. Tienes que tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque es el único que te va a direccionar por el camino de bien. Es el único que te va a mostrar un camino recto hacia Dios. Si tú no permites que el Espíritu de Dios ministre tu espíritu, va a ser muy difícil que tú puedas enderezar tu camino torcido. Va a ser muy difícil que tú puedas entender que estás caminando mal o que estás caminando en pecado. Si no hay quien te redarguya en el espíritu, no te vas a alejar del pecado. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo esté redarguyendo nuestro espíritu para que podamos ser transformados. Amén. Y dice: Dios quiere que limpiemos todo lo que nos mancha espiritualmente. ¿Qué nos está manchando espiritualmente? Podemos ver desde el capítulo 3 cómo Josías derribó imágenes de Acera. Acera era la diosa de la fertilidad. En sus cultos se hacían promiscuidad, pues tenían sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres y también mujeres con hombres. Era un culto de perversión idólatra.
se contaminaban unos a otros. Mas sin embargo, Dios comienza a trabajar en Josías y le dice: tienes que limpiar Judá y tienes que limpiar Jerusalén. Hoy te vuelvo a repetir: Jerusalén, ¿quién es? Tu espíritu. Judá, ¿quién es? Tu alma. ¿Y qué le pide primero Dios a Josías? Que limpie Jerusalén y Judá. Que limpie el espíritu, luego el alma, y al final pueda limpiar el cuerpo. Dice que derribaron delante de él a los Baales, que derribaron las imágenes del sol, que derribaron y despedazaron toda escultura y toda figura fundida, que le hicieron polvo. Y no solamente hicieron polvo eso, sino que la aventaron a los sepulcros de los profetas, de los sacerdotes que habían dedicado su vida a sacrificios a estas entidades demoníacas. Fíjate lo que son las cosas. Dios dice, hay cosas tan profundas que por ejemplo, en este caso, tuvieron que sacar a los sacerdotes una vez de los panteones, de la tumba, del Seol. Tuvieron que sacar esos restos, esos huesos, y quemarlos y hacerlos polvo, destruirlos. Hay cosas tan profundas en tu vida, tan en la oscuridad, que no te das cuenta que son cosas malas. Necesitamos pedirle a Dios que rasque hasta lo profundo, decirle a Dios que vaya hasta lo profundo de nuestro espíritu, de nuestra alma o de nuestro cuerpo, y saque todas esas inmundicias, esos huesos secos, esas maldiciones, que las haga polvo y las quite de nuestras vidas. Y luego dice, derribó los ídolos, rompió todo nexo con el pecado, descubrió el pecado y rompió los nexos del pecado. Hoy, ¿hay algún pecado oculto en ti? ¿O verdaderamente te estás dando cuenta en qué estás pecando? Analízalo. ¿Hay un pecado oculto en ti? ¿O Dios ya te lo ha revelado? Y si Dios ya te lo ha revelado, si Dios ya lo ha sacado de lo oculto, ¿verdaderamente estás dispuesto a quebrantar ese nexo con el pecado? ¿Estás dispuesto a dejar ese pecado? ¿O todavía quieres seguir pecando? A muchos les agrada su pecado, pero a Dios no le agrada. Quiero decirte que el dejar el pecado cuesta trabajo, pero cuando lo dejamos es una bendición para Dios y es una bendición para nuestras vidas. Cuando tú y yo dejamos ese pecado que nos gobierna, nuestra vida empieza a ser transformada y nuestro ambiente espiritual empieza a ser transformado. ¿Qué quiero decirte con esto? No solamente vas a cambiar tú internamente, sino va a cambiar tu familia, tu entorno, tu sociedad. Necesitamos retirarnos de todos estos pecados. Dice, limpió todo lugar en que se desenvolvía. Josías sacó de los sepulcros a todos estos sacerdotes malvados y los aventó, los sacó de la ciudad. Destruyó y hizo polvo toda escultura, la sacó y las echó fuera de la ciudad. Hoy, ¿qué tienes que sacar de tu espíritu? Hoy, ¿qué tienes que echar fuera de tu alma? ¿Qué va a salir de tu cuerpo? ¿Verdaderamente quieres tener una casa de vida o quieres seguir teniendo una casa de muerte? Porque la palabra de Dios dice que el pecado es muerte. Todo pecado nos lleva a la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Necesitamos hacer que verdaderamente Dios nos limpie desde adentro, pero necesitamos tener nosotros ese valor para decir: sí, cámbiame, Señor. Sí, Señor, muéstrame el camino. Sí, estoy dispuesto a cambiar. Sí, Señor, te entrego mi pecado, te entrego mi fracaso, te entrego mi aflicción, te entrego todo, Señor. Mis tentaciones te entrego.
Nosotros tenemos que limpiar todo, nuestro hogar, nuestros negocios, nuestro trabajo. Los que están estudiando tienen que limpiar la universidad, la preparatoria, la secundaria. Tienen que limpiar todo lo que hay a su alrededor, sacar todo aquello que está contaminando nuestras vidas. Pero si no lo hacemos, lo más seguro que ese polvo demoníaco, esa transferencia demoníaca te va a contaminar tarde o temprano. Preferible que tengas la casa barrida a que esté lleno de polvo. El polvo representa maldiciones demoníacas, transferencias demoníacas. Tenemos que limpiar la casa, tenemos que limpiarla. Amén. Luego dice: el hombre de Dios mantiene una vida de rectitud para ejercer un ministerio eficaz. Si tú no tienes una vida de rectitud, va a ser muy difícil que tu ministerio prospere. Va a ser muy difícil que sea eficaz. Muchos ministerios han quedado truncados porque no han estado dispuestos a dejar el pecado. Muchos ministerios, muchos pastores, muchas iglesias están detenidas porque no están buscando verdaderamente al Señor. Están buscando solamente la vanagloria de los hombres. Si tú no buscas verdaderamente a Dios, tu ministerio nunca va a crecer. Tu iglesia nunca va a crecer. Necesitamos entender que si no hay limpieza en nuestra existencia, el ministerio y la vida cristiana serán ineficaces. La naturaleza de esta casa espiritual, de cada uno de ustedes, tiene dos vertientes, tiene dos cosas. Una, que tú eres un sacerdote santo delante de la presencia de Dios. ¿Qué eres tú? Un sacerdote santo. Tu casa espiritual tiene que ser santa para que puedas tener verdaderamente responsabilidades y puedas tener privilegios dentro del reino de Dios. Si tú no eres santo, va a ser muy difícil que entres al reino de los cielos. El sacerdote en la antigüedad era escogido del linaje de Leví. Y ese linaje de Leví eran los encargados de hacer los sacrificios humanos. Hoy en día ya no necesitamos un Leví. Lo que necesitamos es a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y cuando Él habita en nuestro corazón, nosotros nos convertimos en sacerdotes santos. ¿Para qué? Para ministrar la reconciliación de hombres con Dios. Cada uno de nosotros reconciliarnos con Dios. Tú eres un sacerdote santo. Tú debes de estar intercediendo unos por otros, dando tu vida en oración por otros. Hace 8 días que estuvo aquí la pastora Adriana Calle predicando. Ella decía que tenemos que dejar nuestro ministerio propio para convertirlo en un ministerio global. Que dejemos de estar pidiendo para nosotros siempre: Señor, bendíceme, Señor, dame salud, Señor, bendice, dame comida, Señor, dame trabajo. Siempre estamos pensando en el yo. Dios quiere que empecemos a pensar como Él piensa, en bendecir a los demás. Jesucristo eso hizo. Dejó de ser yo para bendecir a los demás, para interceder por los demás. Dejó de estarse ministrando a Él mismo para ministrar a otros, para darse en amor a otros. Tú y yo necesitamos convertirnos en ese sacerdocio santo y también darnos como un sacrificio vivo. En Romanos 12:1, ¿qué nos dice la palabra? Te voy a leer lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Aquí está diciendo que nosotros nos debemos de presentar vivos, no muertos. Si nos presentamos muertos delante de Dios es porque tenemos pecados. Necesitamos presentarnos vivos, entregarle todo lo que somos a Dios nosotros, en oración, santos, agradables delante de Dios. Amén. Ahora el sacrificio que agrada a Dios tiene que ver con la ofrenda de nuestra propia vida, rendida en santidad hacia Él. Eso es lo que le agrada a Dios,
que verdaderamente vengamos a los pies de Jesucristo pidiendo perdón. Que Él sea el que nos renueve, que Él sea el que nos cambie, que Él sea el que nos transforme, que Él sea el que nos dé la vida que necesitamos vivir para llevar a otros a los pies de Cristo. Amén. Y dice, una vez limpia nuestra vida, se podrá restaurar el ministerio. Si tu vida no está limpia, si tu vida no está consagrada a Dios, si no estás buscando verdaderamente a Dios, va a ser muy difícil que tú puedas obtener un ministerio eficaz. Josías tuvo que sacar todo lo que había en el templo de Dios, todas esas maldades, todos esos ídolos. Tuvo que restaurar el templo, tuvo que dignificarlo, construirlo otra vez. ¿Para qué? Para que otra vez pudieran ser restaurados los ministerios. ¿A qué voy? Si tu espíritu no es restaurado, si tu alma no es sanada, si tus memorias, si tu corazón no es sanado, si tu cuerpo no es limpiado, va a ser muy difícil que tú puedas alcanzar una bendición en Cristo Jesús. Y esto es desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Todos tienen que entender que tenemos que pasar por el proceso de santidad. Pastor, ¿podremos ser santos de un momento a otro? No. Pero para eso tenemos la sangre de Jesucristo que nos va limpiando. Y para eso el caminar del cristiano es en santidad. Hoy dejo un pecado, mañana dejo otro, pasado mañana dejo otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y voy creciendo en la santidad. Los pecados se van alejando. Los pecados cada día van siendo más lejanos a nosotros. Y estamos viviendo un proceso de santidad. Amén. Conclusión. ¿Qué es lo que quiere verdaderamente Dios en mi vida? Dios quiere que dejes atrás esos principios, esos valores que no tienen vida, esas cosas que no son edificables para Dios, esos valores que están destruyendo tu vida espiritual. Cuando nosotros decidimos venir a Cristo, tú y yo entendimos una cosa: que íbamos a caminar en santidad y que le íbamos a permitir a Dios gobernar como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Y al declarar lo que es nuestro Señor, estamos bajo su autoridad, bajo su soberanía, declarando que Él sea el que gobierne mi vida, que Él gobierne mi voluntad. Eso es lo que tú y yo confesamos cuando venimos a Cristo. Es lo que tú y yo declaramos cuando venimos a Cristo. Que sea Él el Señor de nuestra vida, que sea Él el que nos transforme. Entonces Él nos pide que dejemos esa vida sin principios ni valores. Él quiere que dejemos todo aquello que nos está estorbando. Amén. Su mano poderosa es la única que nos puede sostener y ayudar a salir adelante. ¿Qué resoluciones tomó Josías para que yo pueda tomar esas resoluciones que Josías tomó? Josías hizo 4 cosas. La primera, convocó al pueblo de Dios. Llevó al pueblo de Dios a que se comprometieran con algo con Dios, a que hicieran un pacto con Dios, a que escucharan la palabra de Dios primeramente. La convocatoria es hoy para que tú vengas y escuches la palabra de Dios. Pero la palabra quedará ahí solamente en escucharse. No, debemos de hacer otra cosa más. Debemos de poner la palabra por obra para que sea edificable a nuestra vida. La otra cosa que hizo Josías fue, les leyó la lectura del pacto. Vamos todos al versículo 30 de ese capítulo. Capítulo 30. Déjenlo, lo busco porque lo moví. Segunda de Crónicas 34:30, ¿va? Y dice así: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá,
y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El libro del pacto. Dio lectura y después dice, hizo un compromiso. Y leemos el versículo 31 y dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. ¿Qué hizo el rey? Un pacto de caminar en pos de Jehová. Cuando tú viniste a Jesucristo, hiciste un pacto de caminar en santidad en Jesús. Ahora Dios te lleva a un pacto mayor, un pacto con Él, un pacto ante su presencia, un pacto de caminar en la santidad, porque Él es santo, santo, santo. Y luego dice, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón. ¿Cómo lo guardarás el pacto que hagas con Jehová? Con todo tu corazón. ¿Y qué más? Con toda tu alma. Otra vez vuelve a mencionar el alma. El alma tiene que dejar de ser emocional. Tiene que sacar todas esas emociones negativas. Hay emociones positivas, esas deben de quedar, pero las emociones negativas tienen que salir. El odio, la maldad, la perversidad, la tristeza, el desánimo, la depresión. Eso tiene que salir, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. ¿Y luego qué hace? Hace que empieza a haber una limpieza. Y vemos en el versículo 33 dice, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Josías? Quitó todas las abominaciones de toda la tierra. ¿Qué está haciendo Héctor? Quitará todas las abominaciones que hay en su espíritu y en su alma, y de su cuerpo también. ¿Qué está haciendo Mayra? Va a quitar toda maldición y toda abominación que hay en su espíritu y en su alma. Amén. Y tú tienes que hacerlo. Cada uno de ustedes tiene que hacerlo. Y cada uno de ustedes tiene que hacer un compromiso con Dios. Porque si tú no pactas con Dios, Dios no te puede ayudar. Pero cuando tú haces un pacto con Dios, pidiéndole su ayuda, su fortaleza, Él te va a fortalecer para que puedas pasar la aflicción y puedas pasar la tentación, puedas pasar la prueba. Porque sin Él es muy difícil las cosas. Con Él todo es más fácil. Amén. Tenemos que limpiar todo nuestro ser espiritual. ¿Para qué? Para que podamos verdaderamente ministrar al Dios vivo, para que realmente nuestro ser espiritual pueda ministrarse a sí mismo, nuestro espíritu ministre nuestra alma y nuestra alma sea ministrada por el espíritu y también nuestro cuerpo. Amén. Qué duro es cuando un alma ministra al espíritu humano. El alma engaña, el corazón miente, pero el espíritu de Dios no miente. Y el espíritu solamente puede ser ministrado por otro espíritu, el Espíritu Santo, o bien por un espíritu demoníaco. Nos conviene estar delante de la presencia de Dios como casa viva. Amén. Conclusiones, seguimos con las conclusiones. Segunda de Crónicas 29:5, ¿qué dice? Y les dijo, oídme levitas. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Pertenecen a la casa de Leví. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en ustedes, porque se han convertido en sacerdocio santo. ¿Qué son ustedes? Levitas. A ver, no escucho. ¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Oíd lo que dice el Señor, levitas. Oíd. Y dice así: oídme, levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Si tú te santificas, estarás santificando la casa de tus padres. ¿Qué quiere decir esto? Estarás quebrantando cadenas de maldiciones y cadenas de iniquidades que han sido transmitidas por herencia.
al santificarte tú, la casa queda santa y los quebrantamientos hacia arriba se están derrumbando. Y luego dice: y sacad del santuario toda inmundicia. ¿Qué representa este cuerpo físico? El santuario. ¿Qué representa este cuerpo físico? Una casa espiritual, un santuario. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Sacad toda inmundicia. ¿El enojo será una inmundicia? Sí. ¿Los celos serán una inmundicia? Sí. ¿La rebelión, la desobediencia serán una inmundicia? Sí. ¿Sabes lo que es bueno? ¿Sabes lo que es malo? Saca todo lo malo de tu corazón. No te conviene estar mal delante de la presencia de Dios. Mateo 21:13 dice: mi casa será llamada casa de oración. Mi casa será llamada ¿qué? Y si es una casa de oración, ¿por qué maldices? Y si es una casa de oración, ¿por qué tu lengua se levanta para maldecir? Tu lengua se debe de levantar ¿para qué? Para oración, para bendecir, para glorificar, para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para bendecir a tu hermano, para santificar a tu hermano, para levantar a tu hermano en un consejo, en una exhortación, en palabra de sabiduría, para edificar. ¿Qué podemos decir entonces? Mi casa y yo serviremos a Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué quiere decir? Tu casa, tu casa, se debe de postrar ante el Rey de Reyes. Esta casa debe de buscar un lugar en intimidad, en lo secreto, a solas en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo nos redarguya de lo que está mal y nos ayude a limpiar y sacar fuera todo aquello que no le sirve, a todo aquello que le estorba. Proverbios 24:3 dice, ¿qué dice 24:3? Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Santiago dice que si no tienes sabiduría, que le pida a Dios y Él se la dará. Dios te va a dar sabiduría para que hagas las cosas correctas delante de Él. Amén. Y por último, tú y yo debemos de ser como Josué 24:15. Josué 24:15. Y fíjense lo que Josué le dice al pueblo de Israel. Fíjense lo que Josué, un hombre espiritual, un hombre lleno de la presencia de Dios, le contesta a una sociedad que está quebrantando los principios de Dios. Y les dice: y si mal os parecéis, déjalo leo acá porque acá está más completo. ¿Ok? Dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Los dioses de los amorreos, recuerda, era perversión sexual, homosexualidad y lesbianismo, orgías, gula y todo tipo de perversiones, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy yo te hago este llamado: escoge a quién vas a servir. Escoge hoy a quién vas a servir. ¿A Jehová? ¿O a los dioses que tienes hoy en tu corazón? ¿O a los dioses que tienes en tu cuerpo? ¿O a los dioses que están gobernando tu espíritu? ¿A quién vas a escoger servir? ¿A Jehová o a ellos? Pero hoy, como Josías, tienes que tomar una respuesta. ¿Quieres seguir teniendo una casa de muerte o una casa de vida? ¿Quieres verdaderamente pactar con Dios para que Él te sostenga en el tiempo de la aflicción, de la prueba? Que Él te saque, que Él abra sus libros de las memorias, como dijimos un rato, que se acuerde de ti. Si tú verdaderamente quieres hacer un pacto de Dios y quieres limpiar tu casa,
Hoy es el día, hoy es el momento. Has caminado mucho tiempo en pecado, has caminado en mucha maldad, aunque estés dentro de la iglesia de Cristo. Dios quiere ir santificándote poco a poco, o bien aceleradamente, según como le des la oportunidad. Y eso está en ti. Esa es tu decisión delante de Él. Si tú estás dispuesto a pactar con Dios para que Él sea el que te transforme, si estás harto de maldecir a tu esposa, si estás harto de maldecir a tus hijos, si estás harto de levantar maldiciones sobre ti mismo, hoy es el momento en que Dios cambie tu vida. Levántate y vamos a pactar con Dios. El que quiera pactar con Dios, levántese, perdón. Esto es de voluntad. El que quiera pactar con Dios, levántese. Y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que transforme nuestra vida, que Él quite toda casa de muerte, que Él quite todos esos muros que están caídos, que los quite, y que verdaderamente Él sea el que esté levantando una casa santa. Nehemías vio la destrucción de Jerusalén. Nehemías vio los muros caídos. Él se entristeció y él preguntó: ¿dónde están los levitas? Hoy Dios también está preguntando: ¿dónde están mis levitas? ¿Dónde están esos levitas que van a levantar los muros? ¿Dónde están esos levitas que van a edificar casa para Dios? ¿Dónde están esos cantores, esos ministros de alabanza que se encargan de levantar un muro de intercesión, quebrantando las cadenas y los yugos a través de la alabanza? ¿Dónde están esos adoradores que se encargan de ministrar el cuerpo, el alma y el espíritu de Dios? Hoy Dios quiere adoradores en verdad, y tú eres uno de ellos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, tú has visto el pecado mío. Tú has visto los pecados de cada uno de tus hijos, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, haz que esos pecados que no hemos podido erradicar hoy sean cancelados, hoy sean quitados de nuestro espíritu, hoy sean quitados de nuestra alma, mi Dios. Hoy queremos edificar un templo santo, mi Dios, una casa santa, una casa donde tú, Señor Dios mío, vivas y reines, una casa limpia, una casa en orden, porque tú eres un Dios de orden. Señor, edifica mi casa, edifica mi espíritu, edifica mi alma, Señor. Quita toda inmundicia, barre la casa, Señor, con escobas de destrucción. Barre la casa y destruye todo aquello que te estorba, Señor. Barre mi casa, Señor Dios mío. No quiero seguir caminando en la perversidad del pecado, mi Dios. No quiero seguir atado a ese pecado que tanto me agobia, mi Dios. No quiero seguir pecando, mi Dios, porque después de que peco me arrepiento, Señor, y te pido perdón una y otra vez, Señor, y vuelvo a caer en ese mismo pecado. Señor, perdóname. No quiero estar, Señor Dios mío, crucificándote cada vez por la causa de mis pecados, mi Dios. Yo he entendido que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por mis pecados. Haz, Señor Dios mío, que yo pueda ser desatado de este pecado. Me desato del pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Desato a los levitas de Dios de todo pecado en el nombre de Jesús. Y declaro que cada levita que verdaderamente quiere caminar en el amor de Dios, que cada levita que verdaderamente quiere buscar de Dios, son desatados en este momento en el nombre de Jesús. Padre, haz que tus levitas vivan. Haz que tus levitas se reconcilien contigo, Padre. Haz que tus levitas verdaderamente sean intercesores tuyos, Padre, delante de los demás, mi Dios. Que pidan y aboguen por otros, mi Dios. Que dejen de pensar en sí mismos para abocarse a incluir al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios en sus oraciones, mi Dios. Haz que cada levita, Señor Dios mío, se levante sin egoísmo, sin envidias, buscando la bendición de su amado, buscando la bendición de su hermano, buscando la bendición, Señor Dios mío, de cada uno de los que están cerca de Él, mi Dios. Hoy yo te pido que los levitas, Señor, sean levantados a lugares celestiales juntamente contigo, mi Dios. Que verdaderamente puedan tomar el ministerio que tú les has llamado a tomar, Señor Dios mío. Sacerdocio santo, mi Dios. Nación santa, pueblo escogido, linaje escogido. Señor, yo te pido que cada levita, mi Dios,
sea levantado a la luz celestial tuya, mi Dios. Que esa luz tuya alumbre sus vidas, mi Dios. Que alumbre sus vidas, Señor, y que el pecado ya no esté oculto, mi Dios. Que el pecado salga a la luz, mi Dios, y ellos verdaderamente se arrepientan, mi Dios. Que verdaderamente ellos dejen, Señor Dios mío, todo aquello que impide que tú puedas trabajar en sus vidas, mi Dios. Yo te pido que todo desgano, todo cansancio, toda somnolencia, todo estupor, todo adormecimiento que está en tus hijos, en los levitas, se ha quitado en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, haz que ellos estén despiertos, despiertos a tu palabra, despiertos a ti, Padre, despiertos en sueños y misiones, despiertos, Señor Dios mío, siguiéndote a ti, Padre. Hoy despierto a los levitas y les digo: oíd y escuchar, santificaos delante de la presencia de Dios, santificaos, echa fuera toda inmundicia, echa fuera toda inmundicia de ti. No más tentaciones, no juegues más con el pecado, porque el pecado te puede alcanzar. No juegues con la mujer extraña, porque el pecado te puede alcanzar. No juegues con el hombre extraño, porque el pecado te puede alcanzar. Dile no a la tentación. Dile no al pensamiento que traes en tu mente. Renuévate en Dios y santifícate. Puedes esconderte de los hombres, puedes mentirle a los hombres, pero a Dios no le puedes mentir. Él conoce todo de ti. Él conoce de todo de ti. Padre, yo levanto mi mano, Señor, y yo hago pacto contigo, mi Dios, de servirte a ti. Yo hago pacto con mi mano derecha, Señor, de buscarte a ti, de honrarte a ti, de dejar esa tentación, de dejar ese pecado. Hoy te busco a ti, Padre. A ti me amarro a los cuernos de tu altar, mi Dios. Me amarro a ti, Señor Jesucristo. Redarguye mi espíritu cada vez que esté haciendo las cosas mal, mi Dios, y apártame. Dame la fuerza para apartarme de todo pecado. Dame la fuerza de buscarte a ti, mi Dios. Dame la fuerza y la fortaleza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso a Dios.